Bienvenidos una vez más a una nueva tutoría de la asignatura Economía. La tutoría de hoy se va a basar en el capítulo 32 de Samuelson, que está dedicado a la inflación. Puntualmente en este primer bloque vamos a repasar ciertos conceptos teóricos que veníamos volcando en bloques anteriores o en tutorías anteriores respecto al concepto de números índices, que lo volveremos a necesitar para esta parte. Puntualmente, uno cuando habla de inflación en un país, cualquiera que fuese, uno lo asocia a conceptos de demanda, es decir, el exceso de cantidades demandadas por los consumidores puede de alguna forma motivar un aumento en el nivel de precios. Recurramos primero a la definición y luego tratemos de ampliar este concepto. Se define la inflación como el incremento generalizado en el nivel de precios, esto es, no basta con que aumente el precio de un fibrón, de un borrador, de un celular o lo que fuese, deben aumentar en términos generales los precios de los bienes en toda la economía. Dicho esto, para incluir el término inflación y para aprender a medirla, vimos que es necesario el índice de precios. Y habíamos visto que habían dos grandes ramas, puntualmente el índice que mide el efecto de la variación de precios a nivel de consumidor y por otra parte el índice que mide respecto a la variación de un nivel más agregado en la economía. Puntualmente, vayamos al índice de precio del consumidor o IPC, ¿no? Imaginemos que la publicación de IPC es la que se verifica en pantalla para los meses de mayo, junio y julio del 2018. Identifiquemos que el número 100 corresponde a la base y que ese índice fue creciendo a lo largo de los siguientes 2 meses. Puntualmente, como para calcular la inflación acumulada, uno tiene que proceder al cociente entre el periodo que se va a analizar, supongamos junio, y mayo, que es el periodo tomado como base. Entonces, si uno practica el cociente entre 101 y 100 y le resta la unidad, es decir, el número 1, verifica que la variación porcentual, es decir, multiplicando todos esos por 100, es del 1%. Luego, en julio, cuando el índice está a 102,3, haciendo idéntico procedimiento, vemos que la inflación acumulada fue del 2,3%. Entonces, un índice lo que implica es ayudarnos a medir incrementos de precios desde el periodo inicial hasta, que es tomado como base, hasta un momento particular. Ahora bien, si uno quisiese medir, por ejemplo, la inflación que existe en el mensual de junio contra mayo, debería dividir junio contra mayo como hicimos y va a dar evidentemente lo mismo que el acumulado, pero si uno quiere verificar la de julio, debería dividir el IPC de julio, optado en la tabla, contra el de junio. Bien, entonces ya recordamos cómo medir el término de inflación periodo a periodo o bien en forma acumulada. Procedamos entonces a ver cuáles son las implicancias que tiene en la política económica que en un país exista inflación. Bueno, en un primer momento lo que tenemos es que la principal afectación que uno lo puede vivir todos los días es en términos del ingreso que tienen los individuos o las empresas. Cuando uno habla de redistribución del ingreso, apunta, por ejemplo, a si sube la inflación, evidentemente en términos de salario real cae y esto afecta el nivel de consumo de las familias y por ende altera el nivel de PIB de la economía. Pero por otro lado también evidenciamos que si suben los precios pueden subir los costos de los insumos empresariales, los empresarios se ven obligados en cierta forma a subir los precios y por supuesto esto repercute también en el nivel de precio general de la economía. Por otro lado también, dentro de lo que es la redistribución del ingreso, pensemos en lo que son los activos y los pasivos financieros, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo invertido mi dinero a un 24% en un plazo fijo y existe una inflación del orden del 24%, evidentemente, quizás en términos reales no gané dinero, sino que por el contrario, mi capital en términos reales no se modificó. Entonces, para los activos es una mala señal aquellos que tengan invertido dinero. Ahora, miremos para el lado de los pasivos, para el lado de un deudor. Imaginemos que yo hoy contrato un préstamo por 100.000 pesos a pagar dentro de 5 años. En un país en donde existe inflación, probablemente la inflación acumulada en 5 años a tasas del 20% sean 100%. Entonces, al cabo de 5 años puede haberse licuado mi capital a devolver. Pensemos también en un ejemplo más sencillo, ¿no? Si yo pido un préstamo a un amigo de 100 pesos y se lo devuelvo en 6 meses, esos 100 pesos probablemente le alcancen a mi amigo para comprarse muchos menos bienes y servicios y sea más redituable a mí en mi posición de deudor. Bien, y luego de las implicancias de la redistribución del ingreso, también podemos pensar que causa distorsión en la producción y un poco ya lo veníamos hablando, ¿no? El hecho de que insumen o que aumenten los insumos
industriales de las empresas, causa un problema en toda la cadena productiva de la producción de determinado bien final, y asimismo también causa ciertas consecuencias en lo último, que es el nivel de empleo. Si en un país existe inflación, evidentemente los trabajadores pelearán por un salario nominal mucho mayor para compensar el aumento de precios dado en una economía. Pero por otro lado también los capitalistas, ante un aumento de precios, en un primer momento puede responder la demanda, mientras que en un segundo momento el menor consumo de los agentes puede haber una restricción de la misma, bajar su nivel de ventas, y ahí es donde empieza a complicarse la contratación de mano de obra para las empresas y vuelve de nuevo a perjudicar a los trabajadores. Bien, entonces, finalizando este bloque, aprendimos la definición de inflación, cómo medirla en términos minoristas mediante el IPC y las tres principales implicancias que tienen. Mayor desarrollo de todo lo vertido hasta aquí lo van a encontrar de nuevo en el capítulo 32 del Samuelson, que forma parte de la bibliografía obligatoria de la asignatura. Hasta el próximo bloque.